La nueva historia social nace en los años 60, con influencias de la tercera generación de análisis de Jacques Le Goff y en Inglaterra con E.P. Thompson. Esta nueva historia social estudia las formas en que se producen los cambios sociales en tiempos largos. La nueva historia política nace alrededor de los años 80 en Francia con René Raymond, y la nueva historia política estudia el por qué cierto grupo de individuos piensa de tal forma y qué influencia tiene sobre los demás esta forma de pensar. En cuanto a la nueva historia económica, esta nace en los años 60 en Estados Unidos y estudia el cambio de comportamiento de las dinámicas económicas. Estas tres formas de hacer historia demandaban que el fantasma de la corta duración acechaba su disciplina. Por ello, optaron por un análisis braudeliano, un análisis de larga duración. Los nuevos historiadores sociales se encontraron con un problema, el problema de tratar de definir qué es un grupo social. Por ello, crearon estructuras para poder estudiar su movimiento histórico a largo plazo. Eric Hobsbawm defiende que la nueva historia social no debe ser contrafactual, porque no se piensa en qué hubiera pasado si los de abajo estuvieran en el lugar de los de arriba, sino se pone a pensar en que en el mismo tiempo y en el mismo espacio ocurren otras cosas que la metanarrativa dominante no contempla. El método de la nueva historia política es la aplicación del análisis cuantitativo y la prosopografía a actores históricos. Aquí una vez más, el análisis contrafactual no serviría de mucho, más que para hacer unas lindas novelas históricas. María Fernanda de los Arcos argumenta que para hacer una buena historia política es necesario contar con memorias colectivas, historias totales y análisis de larga duración. La nueva historia económica o cliometría nos invita a volver una vez más a Braudel. Pero aquí ocurre algo diferente a las dos formas de hacer historia anteriores. Ellos aceptan la especulación de las hipótesis contrafactuales para cuantificar el ahorro o coste social de determinado factor. El método que ocupan ellos es el cuantitativo. Ellos se apoyan de la estadística para explicar cómo las dinámicas económicas afectan a las dinámicas sociales. Jim Sharp, en el libro Formas de hacer historia, coordinado por Peter Borg, nos menciona que las fuentes de la nueva historia social son los testamentos, los registros parroquiales y la siempre confiable historia oral. Las fuentes que utiliza la nueva historia económica pueden ser fuentes periodísticas, fuentes diplomáticas o discursos de líderes. Por último, las fuentes que utiliza la nueva historia económica son censos y registros estadísticos. Eric Hobsbawm distingue a la historia de las profesiones como una línea de investigación poco trabajada dentro de la historia social. Otras líneas de investigación son la historia de la vida cotidiana y la historia de las mujeres. En cuanto a la nueva historia política, nos encontramos con la historia de la diplomacia, de los sindicatos y del pensamiento político. Por último, en la nueva historia económica nos encontramos a la historia de los procesos de industrialización y a la historia de las empresas. Las ciencias auxiliares de la nueva historia social son la etnohistoria, la antropología y la sociología. Las ciencias auxiliares de la nueva historia política son la geopolítica, el psicoanálisis, la cartografía y la lingüística. Por último, las ciencias auxiliares de la nueva historia económica son la estadística, la economía y la sociología.